Foro Peruano de la Construcción. Tenemos con nosotros al doctor Jorge Reyes Salazar, que es ingeniero civil por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, magíster en hidráulica por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en ciencias de la ingeniería por la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente se desempeña como director del Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura, la UDEP. También es consultor de la ONU en el área de hidráulica, autor de inundaciones urbanas, director del proyecto Máster en Recursos Hídricos, consultor internacional en Angola, en República Dominicana, Brasil, Chile y México. Además hay publicaciones en el ASCI. Tenemos con nosotros al doctor ingeniero Jorge Reyes Salazar. Aplausos para él, por favor. Buenos días, quisiera agradecer la invitación. Hace un mes más o menos me llamó Carlos Loaiza Rivas y uno de los profesores, aquí también veo al ingeniero Morales, y invitándome a este foro, con el mayor de los gustos. Me encuentro acá. Soy egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo con 88.2 y como comprenderán, es un momento muy especial para mí cada vez que vengo a la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Quiero presentar un tema. Cuando me hablaron del foro de construcción, quería presentar un tema. Mi especialidad es hidráulica. Sin embargo, déjenme decirles que cuando comenzamos a estudiar ingeniería civil, uno piensa en todas las áreas y las estudia en todas las áreas. Luego, cuando egresa, dice: me gusta más esta especialidad, me gusta tal otra, construcción, hidráulica, estructuras, bueno. Sin embargo, luego de unos años de recorrido en la especialidad, se da cuenta que si quiere ser solamente muy bueno en esa área, no lo va a conseguir, sino que nuevamente tiene que especializarse y conocer profundamente todas las áreas de la ingeniería civil, porque si no sería imposible y se llega a un techo, no se puede avanzar. En resumen, les quiero decir, por ejemplo, que cuando planteamos una estructura hidráulica, el especialista hidráulico dice: la estructura hidráulica de la presa de Limón acá, si no tiene conocimiento de geotécnica, de suelo, de estructura, de procesos constructivos, no va a poder participar en ese tipo multidisciplinario, porque no es cuestión nada más de saber lo que uno se especializa. Entonces, con esa reflexión, muchos que todavía están terminando ahora la carrera, les pediría que no digan: a mí solo me gusta esto, a mí solo quiero esta área, o yo voy a trabajar luego en esta área. Que en este momento de noveno ciclo de promoción digan: tengo que salir lo mejor posible en todas las áreas, porque al final de un tiempo, después de unos 10 años de ejercicio profesional, el que se dedica a la hidráulica tendrá que estar leyendo muchos suelos, geotecnia y todas las demás áreas. Bueno, entonces, justamente, el título se llama Análisis del comportamiento de las estructuras de concreto debido a los efectos hidráulicos. Recomendaciones para su diseño y construcción. Cuando nosotros vamos a elegir los materiales para construir una estructura hidráulica, ¿no?, tenemos que pasar la etapa de elección de materiales. Básicamente los vamos a elegir para que resistan al impacto y abrasión, porque una estructura hidráulica está sometida, si está en un río, por ejemplo, está sometida a
a que las rocas, grava, impacten ese concreto, esa estructura. Y también abrasión, es decir, a un desgaste, si no una lija, a un desgaste. Entonces hay que elegir bien el concreto y qué material vamos a usar. Pero ese material también debe ser elegido para que soporte en cierta medida la cavitación, ¿no? O sea, como verán, no estamos solamente eligiendo los materiales y las fuerzas, con la fuerza hidrostática y la fuerza dinámica que puede estar sometido. Hay otros fenómenos hidráulicos que nos van a definir las fuerzas, ¿no? O sea, en el diseño de una compuerta, por ejemplo, no solamente diseñar, a ver, la presión hidrostática, ¿no? Es específico por la altura del centro de gravedad, ¿no? Por el aire. Entonces, o la fuerza dinámica que ejerce el agua sobre una compuerta, que en este caso sería un medio ρ a por la velocidad al cuadrado, esa es la fuerza dinámica. Entonces, con esas fuerzas, pero no basta. Ahora también hemos dicho que tenemos que pensar en que va a ser impactada esa obra y va a ser también abrasionada, desgastada. La cavitación también va a ser sometida, ¿no? O sea, habrá que revisar las zonas de velocidades altas, presiones bajas, puede producir la cavitación. Y también, en tercer lugar, importante, pero que tenga adherencia, corrosión, las puntas, son detalles que se tienen que ver. Entonces, a ver, vamos a ver el caso del impacto y abrasión. Sí. Se ha investigado muchos materiales que resistan justamente al impacto, abrasión, cavitación. El material, el granito, resiste, es un material natural que tiene muy alta resistencia, pero claro, tiene la dificultad de que hay que labrarlo para colocarlo en nuestra estructura, porque es un material natural, entonces hay que estar esculpiendo prácticamente piedra por piedra para que se adapte a la estructura. Entonces, ¿qué ha hecho el ingeniero civil y los investigadores? Han sacado un hormigón malar, es un tipo de hormigón, y quieren probar para ver si resiste las fuerzas que pueden estar sometidas, ¿no? Entonces, pero la ventaja que tiene este hormigón es moldeable. O sea, yo lo quiero de esta forma, trapezoidal, lo quiero esto para que encajen las rocas, todo, ya no tengo que esculpirlo como el granito. Y al ver si logro una mayor resistencia, como ven, es una facilidad constructiva. Pero antes de seguir la secuencia de todo esto, me gusta decir la respuesta o a dónde vamos finalmente después de terminada esta hora de conferencia. ¿A dónde vamos? Vamos a demostrar que este hormigón es incluso más resistente que el granito. Es muy resistente. Sin embargo, la conclusión de la conferencia es la siguiente: material, aunque sea muy resistente, no va a soportar las fuerzas hidráulicas si es que no existe un buen diseño hidráulico. Si lo sometemos a cavitación, si lo sometemos a sus presiones, ni el material más resistente que puede existir en la naturaleza, tanto natural como artificial, no podrá soportar las fuerzas hidráulicas. De ahí entonces, ¿qué se desprende? Tenemos que hacer diseños hidráulicos adecuados. O sea, acá nadie va a dormir tranquilo porque le puso 1 metro de granito o 1 metro de espesor de hormigón malar y dice, mira, ahí ya no se va a destruir. No, si ustedes han permitido que exista cavitación, han permitido que llegue roca muy abrasiva, no habrá opción. Se va a destruir a la larga su obra y en menos tiempo de lo previsto. ¿Ya? Entonces quiero que vean, hablando de procesos constructivos, hablando de elección de materiales,
que vean que tienen que sí o sí hacer un buen diseño hidráulico. Esa es la conclusión. Entonces ahora sigamos con todo el proceso. Entonces, aquí las fuentes sacadas es de varias sesiones internacionales, congresos, que ahí he puesto las fuentes de lo que voy a explicar ahora. Sí. La durabilidad frente al desgaste puede evaluarse mediante una serie de ensayos de abrasión. O sea, ya están normados varios ensayos, ya están normados. ¿Cómo saber cuánto resiste la abrasión? Un concreto, un granito, ¿cómo saber? Sí, ya existe. Entonces, vamos a, por ejemplo, hay muchos ensayos. Uno de ellos lo prueba de 3 a 50 metros por segundo, o sea que pone el material y le pone un chorro que algunos van de 3 metros por segundo a 50 metros por segundo. 50 metros por segundo es una velocidad enorme, Para que tengan una idea, a ver cuánto sería 50 metros por segundo, una carga de cuánto. Haciendo la simplificación, la velocidad es raíz de 2GH, haciendo la simplificación de Carlos Molina. Entonces, más o menos, ¿cuánto sería la carga para que produzca una velocidad de 50 metros por segundo? Entonces, igualamos 50 es igual a raíz de 2GH, ¿no? O sea, 2500 es igual a 2GH. Entonces, 2500 entre 20 sería una carga de 125 metros. 125 metros de altura, ¿no? De agua y que sale por un chorro, más o menos así. Pero no se vayan a sorprender, 125 metros en un edificio de 40 metros. Pero en este momento en el Perú se está construyendo la central de Charger, que tiene una altura de presa de 200 metros de altura, ¿no? Y conversando con alumnos de Pedro Ruiz, nos visitaron hace un año y el modelo hidráulico de la presa de Charger. Bueno, entonces se ha probado con 50 metros por segundo. ¿Seguimos? Bueno, aquí hay una serie de ensayos de difusión científica. Uno de ellos está estudiado por el CNR en Francia, que es muy conocido, es de bastante difusión científica. Este es un aparato para el ensayo del CNR que mide el impacto. Entonces, aquí está la muestra de lo que queremos analizar, ya sea concreto, granito, de 25 por 25 por 12.5 centímetros. Y entonces, aquí hay unas bolas de 1 kilo de peso y van girando a 2700 rotaciones para 3 horas. Entonces, después de ese tiempo, sacan la muestra y ven cuánto ha sido su cambio en peso o volumen, y de acuerdo a eso ven su resistencia al impacto, ¿no? Entonces, seguimos. Este es el ensayo CNR y aquí se ha probado también hormigón alámico. Ese hormigón que decía que tiene alta resistencia, ¿no? Y entonces la pérdida resultó, el hormigón alámico perdió menos de 120 centímetros cúbicos en toda esa prueba. Y el granito perdió alrededor de 100. O sea que prácticamente el hormigón artificial, con la gran ventaja que tiene, soportó semejante a impacto al granito. ¿Sí? Bueno, no pierdan de vista siempre el norte, ¿no? O sea que ya tenemos un hormigón artificial que ha soportado al impacto igual que el granito, que es muy resistente. Esa es la conclusión. Luego,
Hacemos pruebas de abrasión. Otra vez está el CNR francés, el ASTM americano. Fundamentalmente estos son los más conocidos. Luego hay un sueco en Los Ángeles, pero no son tan conocidos. Entonces se probó también el hormigón a la abrasión. Y se le colocó, el CNR francés tiene la ventaja sobre otros ensayos que los chorros de agua que se prueban no es agua limpia, sino también es agua con sedimento, lo cual es más real, porque la abrasión fundamentalmente está generada por los sedimentos, no por el chorro de agua. Entonces el CNR francés aquí le saca cierta ventaja a los demás. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de abrasión? Ya hemos visto impacto, también un empate. Ahora vamos a ver abrasión. En abrasión, en el CNR francés, el cemento, el hormigón alar, tuvo un índice de abrasión de 0,38 a 0,45. Y la losa de granito, su abrasión fue mayor, aproximadamente 0,6-0,7. O sea que ese cemento resistió mucho más a la abrasión. Y esto es bueno porque, como les digo, es moldeable. Nosotros lo ponemos en un molde y ese molde ya tenemos como la forma, la geometría que deseemos. Bueno, ahí también hay un vidrio, un tipo de vidrio y hay otros elementos. Pero más nos centramos en esto. Ahora, luego el ASTM en abrasión también, el hormigón alar, su índice de pérdida de peso, ya este es otro ensayo. El CNR francés dio mejor resistencia a la abrasión que el hormigón alar, que es el granito. Ahora, el ASTM también concluye lo mismo, que el hormigón alar tiene mayor resistencia que cualquier otro elemento probado. Entonces, ahí estamos bastante bien. Sí. Ahora, ya hemos pasado el impacto, la abrasión y ahora la cavitación, que es un fenómeno que las estructuras hidráulicas que no están bien diseñadas están sometidas a cavitación, y eso es muy peligroso. La cavitación, porque nuestros concretos no están preparados, ustedes saben, para la subpresión, para las fuerzas de tensión, de compresión sí, pero no de tensión. Entonces, como la cavitación genera implosión, no explosión de las burbujas de aire, sino implosión, cuando implosionan, o sea, para adentro, entonces succiona la pared sólida que está cerca. Bueno, en resumen, entonces hay un ensayo de cavitación. Este ensayo de cavitación, aquí colocaron concreto al lado y aquí pusieron un chorro de agua, y claro, con esta forma, con este cambio de dirección a tal velocidad, generaron zonas de cavitación. O sea, se puede generar artificialmente la cavitación para hacer experimentación. Se puede generar. Entonces se generó, o sea, esta medida genera cavitación. La velocidad del agua es más o menos de 110 metros por segundo para generar, en ese caso, la cavitación. Y acelerada, porque no podemos generar una cavitación débil y tendremos que estar esperando con nuestra muestra ahí 4 o 5 años. Por eso es que se acelera el proceso. Bueno, seguimos. Y ese concreto alar resistió completamente y muy bien la cavitación, el impacto, la abrasión. Ahora, aquí hay un caso que les voy a mostrar posteriormente. Mejor siguen con aquí. En Gebide, en Suiza, es una presa de 110 metros de altura. Esta es la foto, 110 metros de altura. Acá están los orificios de punta. ¿Cuánto es la velocidad aproximada de estos orificios de punta?
¿Quién se atreve a decirlo? Recuerdo lo que hablamos en la primera parte. Si tiene 110 metros de carga, redondeando 100 metros, con desnivel, todo y pérdidas de carga. La carga neta 100 metros. ¿Cuánto es la velocidad de salida de los orificios? De fondo. La velocidad de salida es, simplificando Bernoulli, la velocidad de raíz cuadrada de 2GH. ¿No? Eso proviene de Bernoulli, lo aplica y sale. Despreciando términos de, por ejemplo, la velocidad en el embalse, que eso es, la velocidad en el embalse puede ser 0.1 metros por segundo, y es despreciable respecto a la velocidad de salida. Entonces, ¿cuánto es eso? Raíz cuadrada de 2GH, y H vale 100. ¿No? Entonces, 2 por 10, 20 por 100, raíz cuadrada de eso. ¿No? Eso da raíz de 2000, 40 y tantos metros por segundo. Bueno, entonces, fíjense lo que se ha hecho en esta presa. Se ha colocado el concreto al lado. Ya es obra, ya no hay ensayos ASTM, CMR francés, Alstom, Suiza, Suecia, ya no, en obra. Y en esta obra se ha colocado dos descargas de agua de 1.2 millones de metros cúbicos, 650.000 metros cúbicos de arena, de los cuales 300.000 correspondían a material fino. El caudal tanto, y después de efectuarse estas dos descargas, se colocaron losas de concreto alá en 40 metros cuadrados. 40 metros cuadrados de área. Esas descargas aceleradas significaban aproximadamente 15 a 20 años de como si estuviera la presa funcionando, o sea, aceleramos el proceso. ¿Ya? 15 o 20 años. Y en 15 o 20 años, vamos a ver, seguimos, la conclusión, la anterior. La conclusión es que después de estas pruebas, las losas estaban en perfecto estado. Estaban en perfecto estado. Y eso es en obra. ¿Ya? Bueno, entonces nos está dando buenos resultados, se confirma. Pero ojo, que esta presa tenía un grado de lugares de cavitación pequeño. Casi no existía esta cavitación. Estaba bien diseñada. Ahora seguimos. En la vista anterior, aquí, no sé qué ha pasado antes. Seguimos. Esta es la presa María Auxiliadora del río Quiroga. Esta presa solamente tiene 2 metros de altura de agua. 2 metros de altura de agua. No tiene más. Y entonces, comparen las presas de Gaviria. ¿Cuánto tenía? ¿Cuántos metros de otro nivel? 110 metros de altura. Entonces, 110 metros. Esta tiene 2 metros y se colocó concreto al lado. El diseñador podría decir, ahora sí duermo tranquilo, cuando me jubile todavía no se ha malogrado la presa. Vamos a ver si sucede. Seguimos. Miren lo que sucedió con esta presa. Todo esto está, aquí había concreto al lado. Aquí había concreto al lado. Y debajo de ese concreto había un concreto armado, doblemente armado. Y fíjense que en 2 meses de funcionamiento de un río que no trae tanta cantidad de agua como en Suiza, en 2 meses, miren lo que le pasó a la losa. Seguimos la otra vez. Había otra de perfil. Miren, aquí estaba así. Aquí está así, el fierro expuesto. Un buzo entraba acá y salía por acá.
porque todo estaba socavado, 2 metros de altura, y un hormigón sumamente resistente, ¿no? Pero ¿qué estaba pasando, señor? Aquí no había, el flujo venía así, vertía e impactaba directamente acá, y aquí estaba una plataforma horizontal. Si se pudieran ver las cosas acá, es una plataforma horizontal, en la que el impacto del chorro es a 9 metros por segundo, que estaría en el rango en teoría, pero que produce muchos fenómenos, produce mucha turbulencia, gravitación, succión. Cuando el chorro impacta y luego rebota con fuerza hacia arriba, succión y todo eso, y destruyó la obra en 2 meses del material más resistente. Y debajo de ese material incluso había también roca, pero no lo soportó. Entonces, eso es un diseño hidráulico inadecuado. Entonces, la conclusión que decimos es: si el diseño hidráulico es inadecuado, no hay material que lo resista. Entonces, ya es una condición indispensable hacer buenos diseños hidráulicos. No hay proceso constructivo, no hay material. Entonces, para evitar ese problema, ¿qué es lo que se ha hecho? Y esto ya existe desde la época de nuestros antepasados, ¿no? Hay unas publicaciones en revistas en que en el tiempo incas ya tenían disipadores de energía y elementos que evitaban la cavitación, habían todos estos elementos. Entonces, ¿qué se hace? La única solución es colocarle aquí una poza disipadora de energía. ¿En qué consiste la poza? Que ese chorro que cae no impacte contra un sólido, no impacte contra el fondo, no, sino que impacte sobre agua. Entonces se le deja ahí un espesor de agua para que ese chorro impacte el agua y no ejerza la supresión del fondo. Y fíjense, aquí nada más se dejó 60 centímetros, porque la altura era pequeña, dijimos que alrededor de 2 metros. Ese disipador de energía en algunas oportunidades tiene que tener 3 metros de profundidad, de acuerdo al caudal, de acuerdo a la altura de caída, tantas cosas, pero en este caso con 60 centímetros. Entonces, sigamos. Se dejó 60 centímetros, o sea, el flujo del agua impacta sobre agua y ya no sobre el fondo. ¿Sí? Y eso es, las causas de la erosión es que no existe un colchón que ha amortiguado la caída de agua de casi 2 metros nada más. ¿No? Sí. Entonces, ahí figuran los cambios realizados y más bien les presento el plano de la siguiente lista. Aquí están los cambios realizados, que fíjense, casi no eran muchos. Todo esto era lo original, lo que está en la parte inferior, y lo original era una plataforma aquí horizontal acá, y lo que se hizo, que esta es la cota 494, se puso acá la 493-40, o sea 60 centímetros nada más, y después se restituyó la obra, ¿ya? Y ni siquiera se le puso concreto lápiz, solamente se puso un granito acá, bloques de 0,40 por 0,40 por 0,20 que ya existían en el diseño original, y debajo de eso sí se colocó un concreto de buena resistencia de 280 kilos por centímetro cuadrado con fibras alumínicas, ¿no? Para que dé mejores resistencias a la abrasión, y
Entonces, geotextiles también, aquí está el plano. Debo indicarles que esta presentación ya están grabadas en el disco duro de la máquina, disponibles para todos ustedes, ¿no? Para que no vayan a estar dibujando ahí, aunque no los veo, pero por si acaso, tenía la intención por lo menos de hacerlo, entonces ya déjenlo, está grabado, ya, entonces seguimos. Pero además se le agregó acá estos puntos que ven acá, estos puntos que ven ahí son anclajes. O sea que se colocó estratégicamente. Es muy caro anclar cada roca, de 0,40 por 0,40, es muy caro. Pero estratégicamente se ubicaron donde podíamos tener riesgo de que el agua succione y no resista la roca, la succión, el levantamiento. Entonces, se colocaron estos anclajes, siguen, y además, ya les voy a dar los detalles de los anclajes. Y además, se colocaron unos elementos de subpresiones que antes no tenían, o sea que unos elementos que vengan desde el fondo y la subpresión que tiene el agua, la fuerza, entonces tenga ya desfogue y no quiera levantar la estructura. Seguimos. Bueno, acá está el detalle del procedimiento constructivo, que yo no quiero detenerme porque se puede leer, no hay problema. Hay que seleccionar la roca, hay que cantear y labrar los bloques de 40 por 40 por 20, hay que revisar todo esto y este es el proceso. Esta roca se le sacó de aquí, de Lambayeque, del Chongoyate, se llevó hasta el río Quirós en Piura. El río Quirós en Piura es la zona más ancha de costa de todo el Perú, ¿no? Es la zona más ancha, es una planicie que no hay roca, no es muy fácil conseguir roca. Hay mucha arena, poca arcilla. Aquí es al revés, ¿no? Es más fácil conseguir un tipo de material que arena. ¿Sí? Bueno, ahí está el trabajo. Seguimos, esto es una secuencia. Son gente especializada que se llevó de acá de la zona de Lambayeque, de la zona de Altay. Y aquí están los detalles del anclaje. A ver, seguimos. El anclaje, a ver. Este es el anclaje. Hay un detalle mayor, pero acá es. La roca tenía 0,40 por 0,40 por 0,20 de altura, ¿no? O sea, 0,40 en planta, 0,40 cuadrado en planta y 0,20 en altura. Entonces, se perfora la roca 0,30 y, o sea, 10 centímetros en este concreto aluminio. Entonces se coloca este anclaje acá. Es un anclaje de 5 octavos de pulgada. El detalle es este. Es una barra de acero corrugado y que está en el extremo inferior, está cortada esa barra de acero corrugado. Y abajo, en la perforación que se ha hecho, se le deja una cuña de acero. O sea, hacen la perforación, colocan en el fondo una cuña de acero. Y luego ponen la barra de acero corrugada y entonces con la presión hay un anclaje bastante grande, una fuerza de tensión, ¿no? que trabaja muy fuertemente porque esto hace que se presione a las paredes. Bueno, con esto esto fue en el año 2005. En el año 2005 y hasta la fecha ya no ha tenido ese problema de destrucción. Entonces, si estamos revisando materiales, procesos constructivos, eso es lo que he querido relacionar la hidráulica a la elección de material. La primera parte fue la elección de material
y la segunda parte fue a un proceso constructivo de una Bocatoma. Ahora, la última vez que fui a la obra fue en noviembre del año pasado. Sí ha habido un desgaste de toda la parte superficial, pero eso tampoco ya no se puede evitar. Se dice que cada 5 años una estructura que esté bien construida, de todas maneras se tendrá que hacer el mantenimiento. No se puede esperar que no se haga mantenimiento de ríos que traen sedimentos, gravas, ¿no? Es como echar combustible al auto y no querer echarle nuevo. Ya ahí que funciona toda la vida, no. Una estructura hidráulica sí debe estar considerada. ¿Cuántas estructuras hidráulicas tienen en su costo inicial de construcción, inversión, el mantenimiento detallado? Eso es lo que habría que preguntarse, pero el mantenimiento real, no un mantenimiento, sí, 100.000 soles al año, y cuando quieren mantenerlo están gastando sus 5.000, o sea, un mantenimiento real. El uso de bloques de roca colocados como enchape ha dado resultados satisfactorios y es una alternativa económica a la acción abrasiva y flujo, pero eso sí, tengan cuidado. Por ejemplo, el caso de la Bocatoma Chavimoche, Chao Virumumoche Chicao, en el río Santo. Si está mal ubicado, la estructura ya no se puede hacer mucho. O sea, si lo primero hay que ubicarla adecuadamente la estructura. Si no está bien ubicado, entonces ya estamos en problemas de por vida. Ya es un mal congénito que ya no podemos curarlo, ya no se puede. Y entonces hay zonas de correcta ubicación de las estructuras hidráulicas. Eso debemos cuidar. Yo quería mostrarles cómo estamos en tiempo. A ver, pastor, yo tengo 10:07 minutos. Ya todavía tenemos tiempo. Mientras tanto, ¿alguna pregunta? Como verán, es un poco difícil, aunque como se puede decir, hermanos de Universidad Vallecana, sé que no solamente está la gente de la Pedro Recayo, yo trato de dar la mayor confianza, ustedes también tenganla, nos podemos comunicar, ustedes pueden escribir a los correos, los organizadores creo que los tienen. Sí, Elmer tiene el correo. Y si tuvieran alguna pregunta, podrían hacerlo. Pero puedo continuar con algún tema adicional para cerrar el tema, pero si hubiera alguna pregunta hasta el momento. A ver, buenos días. Si alguien tuviera alguna pregunta, quisiera participar. ¿Alguna consulta, pregunta que vimos presentes? Bueno, podemos continuar con algunos otros casos. Solamente hacer la reflexión de que sería bueno que siempre se organice, por ejemplo, algún viaje, y uno de los viajes puede ser, ya que van a tener los planos, ya tienen los planos grabados ahí digitalmente de la Bocatoma Quiroz, podrían programar un viaje en la Bocatoma Quiroz y podrían estar viendo el comportamiento como en obra, ¿no? Entonces se puede hacer eso, no solamente allí, sino a cualquier otra obra. Consiguen los planos, el proceso constructivo y visita obra, ¿ya? En este momento requiere ya un mantenimiento de esa obra.
Entonces, no sé si también las universidades aquí tienen algunos correctómetros para medir en algunos puntos velocidades, ¿no? En obra para poder sacar conclusiones. Porque es mejor un laboratorio en escala 1 en 1. Acá tenemos el proyecto Minafón, la Bocatoma Racarumi, a ver, ahí también la Bocatoma está enchapada, ¿no? Entonces ver cómo se están comportando las estructuras, entonces ya casi dejar de ir a Pimentel, digamos, ¿no? Y más bien ir para allá, también se puede para allá, ¿no? Entonces, sí, o sea, ya es una carrera contra el tiempo de ustedes, la gente promocional, ya es una carrera contra el tiempo. O sea, ya los paseos por paseo nada más, ya no, por caso. Bueno, eso es una sugerencia. La Bocatoma de Chavimochi fue construida en 1992 y presenta problemas de erosión local. Seguimos. La Bocatoma Chavimochi está en el río Santa con pendiente 1%. ¿En qué consiste? En 3 compuertas, cada una de 9.5 metros y un aliviadero fijo de 34 metros de largo. Si uno multiplica 3 por 9, 5 y le suma los muros, más o menos aquí hay 30 metros, 31 metros más 34. O sea que el ancho original del cauce del río Santa en esa zona de la Bocatoma es de 65 metros. 65 metros. Y ese río Santa, el río Santa es el río más caudaloso de toda la costa peruana. Es el río más caudaloso de la costa. A ver, es el río más caudaloso. Llega a su caudal, puede llegar a 3.000 metros cúbicos por segundo. 3.000 metros cúbicos. El río Chira, que está en segundo lugar de volumen de agua, o sea, más caudaloso que si tuvieran un recipiente enorme, se ponen en la desembocadura y ven todo el volumen traído de todo el año y le sacan un promedio y es el más caudaloso. El río Chira, en Piura, es el segundo puesto, pero el segundo puesto en caudal, en volumen, pero el primer puesto en caudal pico, o sea, el más alto caudal, puede llegar a 5.000 metros cúbicos por segundo. Bueno, pero fíjense, aquí comienza, debo explicar rápidamente lo siguiente. Cuando hablamos de alguna estructura que funciona mal, ustedes no han visto que ni de parte mía, que yo lo digo con el hígado, sino solamente lo que quiero transmitir es una experiencia. Les he dicho que la Bocatoma Quirós funcionó mal, pero alguien escuchado quién fue el diseñador, quién fue el constructor, eso no nos interesa ahora, ¿no? Solamente nos interesa la parte técnica. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, igual acá en la Bocatoma Chavimochi, ya dejémoslo en una charla de una conferencia de derecho, ahí sí se dirán los nombres, los apellidos, la dirección incluso también, pero acá no queremos, ¿ya? Y no es con ningún afán de criticar a nadie de nuestros colegas, sino solamente que si se presenta una equivocación hay que decir cuál fue el error y la solución. ¿Cómo se ha hecho en Quirós? Ustedes ni se han dado cuenta probablemente que el caso es grave desde el punto de vista legal. Eso era lo que yo quería que así se vea. Igual en Chavimochi. Pero fíjense, el primer error es como un río, siendo el más caudaloso, teniendo un ancho relativamente pequeño de 65 metros, ¿cómo se puede reducir más de la mitad su casa? O sea, de 65 metros lo hemos dejado 31 prácticamente, y 34 lo hemos cerrado con un aliviadero fijo, un muro.
O sea, todo ese caudal se va a concentrar en la mitad del ancho del cauce. El caudal unitario ha sido, que es caudal entre el ancho, ha crecido más del doble, y por lo tanto los efectos abrasivos en esta zona son muy grandes. Ahora dicen, el hidráulico puede diseñar esto y le dice al estructural, esto ahora sí busca que resista, busca qué material resista. No, a ver, no es así. La función del hidráulico no es solamente, mira, yo te doy la fuerza, las velocidades, las presiones, las direcciones, y tú ya ves qué haces, y esa es tu responsabilidad. Por eso decía que el hidráulico tiene que estar pensando que cuando transfiera, porque hay que tener especialidad al estructural, al mecánico del suelo, al geotecnista, le tiene que transferir algo viable técnicamente, algo viable. ¿Ya? Ahí es la multidisciplinaridad. Seguimos. Bueno, ya estos son detalles del vocal y todo. Y aquí está este muro, desde la 416 a la 424.50, es un muro de 8,50 metros de altura. Esta es una obra que ustedes ven, que es una obra enorme, impresiona el tamaño de la Bocatoma de la obra de Chalimoche. Entonces, aquí está, es un muro, pero fíjense que también cae desde la 424.50 a la 409.50, o sea, cae 15 metros. Una caída de 15 metros del agua es bastante fuerte, y los disipadores de energía podrán disipar la energía si es agua limpia, pero si es agua con sólidos es muy difícil. Miren, esto es lo que sucedió en la Bocatoma Chalimoche. Esta es una erosión, un forado bastante grande. Retrocede, por favor. El anterior, el forado que se ha presentado es aquí, en este pilar de acá. Aquí está, en el pilar número 2 de la Bocatoma Chalimoche, en el pilar número 2. Más criterios hidráulicos, aparte que ya les he dicho que no a la cavitación, que les he dicho del impacto, la abrasión, más criterios hidráulicos. Nunca aumenten el caudal unitario tan fácilmente, salvo que sea pues un río de ancho de 500 metros. Ah, muy bien, hay un término que es ancho estable del cauce. O sea, el ancho estable del cauce es el ancho mínimo que necesita el río para pasar tranquilo, y eso se determina. Y si el río se está moviendo de un lado a otro y ha dejado un ancho de 500 metros y solo necesita 80 metros, ahí sí se puede reducir con aliviadero fijo 500 menos 80, 420 metros, y lo dejamos pasar por 80, porque a veces el río es divagado en todo un ancho y es excesivo ese ancho. Pero ese ancho se calcula. La fórmula más simple para calcular el ancho que debe tener como mínimo el río es un coeficiente K por la raíz cuadrada del caudal máximo. Entonces de ahí se saca si un río necesita 80 metros, 100 metros. Y si tiene 200 se puede reducir, pero el río Santa no se podía reducir. No se podía reducir. Entonces la erosión era aquí. Otra regla hidráulica fundamental: nunca generen transformación de energía cinética en energía potencial en forma brusca. Nunca generen transformación de energía cinética en potencial en forma brusca. Dicho en otro lenguaje es: no pueden generar un flujo muy veloz, ¿no? Muy veloz, que impacte sobre un muro. O sea, si un flujo muy veloz, imagínense que llega un flujo de 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, tiene un tirante de 0.8. ¿Cuál es su energía cinética? ¿Cuál es la energía potencial? 0.8, el tirante.
El flujo superficie libre directamente es el tirante, la energía potencial. Y la energía cinética que lleva ese flujo, ¿a qué es igual? A b cuadrado sobre 2g. Entonces, si la velocidad es 10 al cuadrado de 100 entre 2g, si consideramos la gravedad 10, entonces es 10 metros. 100 entre 20 son 5 metros. 10 al cuadrado 100 entre 20. ¿Está bien? 5 metros. O sea que si esa agua impacta sobre una superficie, la energía cinética de 5 metros, en ese momento la transformamos en potencial. O sea que el tirante de agua trata de levantarse 5 metros. Trata de levantarse 5 metros. ¿Y qué sucede? Si se levanta 5 metros, el agua impacta, imagínense un tirante 0.8, impacta, se levanta el agua 5 metros y cae de 5 metros. Y hace esto y comienza a formar un vórtice de eje horizontal, comienza a formar un vórtice. Y cuando ese vórtice choca al fondo, vuelve a subir y se trata de levantar el fondo. Y eso no lo resiste el concreto, el granito, no lo resiste. Eso no debe ocurrir. ¿Seguimos? Y eso es lo que ocurrió acá. El agua impactaba con este muro, hacía esto y generaba esta succión y se levantaba todo lo que había acá, incluso el granito que era pesado de 0.40 con 0.40. O sea que, y además que le hemos bajado más de la mitad del ancho, todo eso lo hemos concentrado en 30 metros, ya no en 65, sino en 30 metros. Entonces le hemos duplicado esa energía cinética. ¿Sí? Bueno, las consecuencias fueron deterioro acelerar las estructuras y todo eso. ¿Sí? La explicación teórica es esta, o sea que el agua viene, impacta acá y forma este vórtice, este rodillo, vórtice tipo herradura se llama, y comienza a destruir el flujo. Aquí hay de todo, hay cavitación, hay todo. Y entonces no soporta nada, que es la conclusión que teníamos antes. Seguimos. Miren, el vórtice tipo herradura, ¿por qué se produce cavitación? Aquí está la explicación. El núcleo de cualquier vórtice es una región de bajas presiones. O sea, hemos quedado que están de acuerdo que se forma un vórtice. ¿No es cierto? O sea que el agua impacta con velocidades de 10 metros por segundo y entonces comienza a formar el vórtice. Entonces, el núcleo de cualquier vórtice es una región de bajas presiones. ¿Por qué? ¿Por qué es una región de bajas presiones? Pues las partículas ya sea de agua, el sólido que están ahí, ¿qué le pasa en el centro, en el núcleo del vórtice? Como están girando, salen expelidas para la parte externa. O sea, por la fuerza centrífuga. Eso es como estamos de acuerdo, la fuerza centrífuga. Entonces, deja en el centro, el núcleo es de bajas presiones, tiene baja presión. Ocurriendo presiones del orden de la presión del vapor del agua. O sea, bajó la presión al valor de la presión del vapor de agua y se forman burbujas que al ser transportadas a zonas de presiones elevadas, o sea que el origen de las burbujas que se escapan del agua, o sea, cuando uno hierve agua, ¿por qué salen las burbujas? Porque le hemos bajado, ¿no?, la presión y entonces pueden escapar las burbujas. Por eso en una zona, nos vamos a Cajamarca, a una zona de sierra, y el agua hierve a menos temperatura, porque puede escapar el agua. Entonces ahí igual, si le bajamos la presión, se escapan las burbujas del agua, las que están dentro del agua. Entonces, una vez logrado eso, que esas burbujas se generan en el vórtice de herradura, pero no se quedan ahí, sino que el flujo las transporta hacia aguas abajo, donde ya hay regiones de presiones elevadas, porque aguas abajo el flujo ya no hay vórtice, entonces no hay presiones bajas, ya están las presiones elevadas. ¿Y qué le sucede a esa partícula de aire? Implosión.
no explosionan, no, sino implosionan, se aplastan. Y cuando se aplastan, ahí succionan a lo que esté cerca. Bueno, eso es un poquito para que después los que han terminado la charla dicen, ¿qué dijo? Salen y dicen, mira, lo que dijo fue, el núcleo de cualquier vórtice es una región de bajas presiones, ¿no? Pues las partículas tienden a ser expelidas por efecto de la fuerza centrífuga. Entonces el que no vino, esto es lo que dijo. No le vayan a decir, sí, daba vueltas el agua y eso es lo que no quisiera que viniera. Daba vueltas el agua y decía que eso destruía, no sé qué, eso fue lo que dijo. No, digan así, ¿ya? Fueron expelidas por efecto de la fuerza centrífuga, ocurriendo presiones del orden de la presión de vapor de agua. Así tienen que decir. Bueno, y escribirlo también. ¿Sí? Bueno, eso sucedió aquí. Sucedió acá. Entonces, ya para terminar, ¿no? Otra vez voy a usar el pastor 10 y 25. Con pastor tenemos mucha amistad, por eso vamos a presentar lo ahora. Miren, entonces, aquí sucede eso. Entonces, ¿qué se hizo? Se investigó el modelo físico. Pero ese modelo hidráulico que se construyó tiene una variante interesante. Normalmente los modelos hidráulicos se construyen de este tipo, se construyen de concreto, de mortero. Y entonces, cuando se construyen de concreto, de mortero, ustedes no iban a poder observar toda la erosión generada por ese vórtice, ¿no? Y la formación pues, de las regiones de baja presión, entonces no podían observarla. Entonces, ¿qué se hizo? Toda esta zona de acá se revistió no de mortero, sino se le puso una capa de arena y yeso. Y el yeso sí es erosionable, sí es erodible, el yeso. Entonces, se le pasó el agua que ocasionó, o sea, Chavimochic tenía el registro, con tal caudal pasó tanto, todavía todo el registro hidrológico, y ese mismo registro se pasó al modelo y tenía que erosionar de la misma manera. Entonces se probó con arena y yeso en proporción 1:3, 1:4, 1:5, hasta que el caudal que pasó esa vez y destruyó el muro y el fondo, ya lo reproduzcamos en el modelo de la forma parecida. ¿Están de acuerdo? Entonces calibramos un yeso, una arena yeso, una mezcla que era erosionable y correspondía. ¿Para qué? Para que cuando le demos la solución, le pongamos esa misma mezcla y yeso, y a la solución ya no lo debería destruir. Porque imagínense si ponemos una solución y la destruye otra vez. ¿Está bien? Entonces seguimos. ¿Se logró el proceso? Seguimos. A ver, hay un video, por favor, que dice vórtice tipo herradura. Miren en modo. Venía el impacto acá, este es el muro 2, y este es el vórtice tipo herradura, el vórtice que se formaba ahí, ¿no? Y trajo como consecuencia la destrucción del muro, ¿no? Estaba con granito, o sea, no hay material que resista al hidráulico. Incluso hay un salmo, ¿no? Un salmo que dice, por los montes las aguas pasarán. O sea, el agua tiene la fuerza de destruir los montes, solo es cuestión de tiempo, pero acá los destruye antes de que el diseñador se jubile, no le da ni siquiera tiempo. Esto pasó en meses, 4 meses. Miren, esta es una vista ya en modelo físico, una investigación. Se construyó la Bocatoma Chavimochic 40 veces más pequeño, y esto es el vórtice tipo herradura. Se le colocaba un colorante vegetal para observarlo, y ahí se produce pues el impacto y esto. Entonces esta fuerza llega hasta el fondo y comienza a levantar el fondo, fuerzas de succión. Ahí está con un colorante vegetal, no es contaminante, que se inyecta, no es químico, que se inyecta al agua porque esta agua recircula
luego se va a probar con sedimentos también. Se va a probar con sedimentos. Ya hay varias alternativas, pero les voy a mostrar cuál es la solución. Aquí ya se colocó el yeso. Aquí ya se colocó el yeso, erodible. Y acá también se colocó el yeso. O sea, en el pilar también se forró con ese yeso. El resto sí está de concreto, está de mortero con alta resistencia, y que esto es la parte del yeso. Y ahí ya está el flujo pasando, y miren cómo comienza a destruir el muro y el fondo. Eso es como se registró en las fotos, en el video de obra. Se logró calibrar ese yeso, esa mesa, y ahí ya está destruido. Ahí está destruido y se parece a la destrucción que se observó. Entonces ahora vamos a buscar la solución. Ya estamos entendiendo la destrucción, el vórtice, y ahora es con sedimentos todavía. Porque primero hay que calibrar con agua y luego hacer la mina ya con sedimentos. O sea, en la situación real, ¿no? En la situación real. Entonces, ¿qué les había dicho? Que no generemos, que no es bueno hacer una transformación violenta de energía cinética en potencial. Entonces, ¿cuál sería la solución? Aquí vamos a saltarnos ya un poco más. Estos son detalles ya, sigue avanzando por favor un poco más. Esa es una alternativa, pero que se descartaron por otras razones. Igual el video ya está grabado. Sigue todavía. Habían otras alternativas, pero la que se empleó finalmente es esta. Esta es la solución. Mira, la hidráulica es sencilla. Es sencilla. No quiere transformación de energía violenta de cinética potencial. ¿Cómo lo pueden hacer? Con una rampa. Con una rampa que transforme la energía cinética en potencial. Este perfil, pueden poner este perfil, si viene el agua acá, va perdiendo su energía cinética y gradualmente hasta dejarla en la energía cinética en cero y no haber un impacto violento. ¿Y por qué? No está desde el fondo, porque como hay roca, este es un perfil muy esbelto, y si se coloca desde el fondo, hay rocas que pasan por el fondo y lo destruirían. Entonces se colocó a 0.6 metros desde el fondo, ¿no? 0.6, para esa razón. Ahí está. Ahora vamos a pasar agua. Y miren la diferencia con el vórtice cerradura con esta situación, ¿no? Ya no hay vórtice cerradura, ya no hay destrucción. El que tuvo buen ojo por ahí miró 1994 que se puso en marcha esta obra, a los 4 meses ya estaba destruida, y luego ya está funcionando adecuadamente. Sale del video entonces. Todos los detalles, todas las cosas, los costes, ¿sí? Y se construyó en obra. Y ya la obra, miren, ya comenzó a funcionar en obra desde el año 94 y no se ha vuelto a destruir en obra. Bueno, tengo ahí también algunos videos de cohechos, pero podría ser como material para que lo puedan ver posteriormente, pero también ahí trata de la transformación gradual de la energía cinética en potencial. Entonces, para evitar problemas en puentes también, si un puente está mal construido, mal diseñado, si tiene perfiles inadecuados geométricamente, va a causar erosión. Entonces les dejo material allí de trabajo adicional. Bueno, ya conocen que estoy siempre dispuesto
lo he hecho sufrir más de la cuenta a Elmer, ¿cómo está? ¿No? Pero igual estamos acá, me cambiaba las horas, esto, todo, pero estoy acá. Entonces, siempre con el ánimo de estar en Lambayeque en general, en Chiclayo, y en especial también en la Pedro Ruiz Gallo. Muchas gracias, no sé. Agradece la presencia del doctor ingeniero Jorge Reyes Salazar y a su destacada ponencia, la comisión organizadora hace entrega el siguiente presente. Despedimos con un fuerte y caluroso aplauso a